Bienvenidos al primer episodio del podcast 8020. Hoy tenemos a una súper invitada. Estamos muy contentos de tener hoy aquí a Eugenia Navarro, que tiene una historia increíble que contarnos. Para empezar, es ingeniera industrial y se ha acabado convirtiendo en una influente muy relevante dentro del sector legal. ¿Sí o no, Marc? Déjame aportar también que estamos muy contentos y agradecidos que esté aquí, porque también nos ha ayudado mucho en la construcción de este podcast. Efectivamente. O sea, uno de los temas es que cuando tú y yo ideamos crear este espacio, ¿no? Que ya explicamos cuál era el objetivo y el motivo de este espacio, teníamos dudas, estábamos pensando cómo hacerlo, ¿no? Y una de las cosas es, enseguida nos sentamos con Eugenia, le explicamos el proyecto y enseguida dijo... Y puso un poco de luz, ¿no? Un poco no, bastante luz. Pero bueno, más allá de esta introducción, arrancamos, Eugenia. Primera pregunta. Vamos. ¿Quién es Eugenia Navarro? Vaya preguntita, ¿eh? Para empezar. A ver, yo me gustaría decir, antes de decirte quién soy yo, venga, que estoy muy contenta, porque creo que en el sector legal hay muchas historias, ¿no? Sí. Y que a veces no se han contado. Y me parece la idea fantástica, me parece esta iniciativa, con vosotros que sois jóvenes y sobre todo muy emprendedores, que es un proyecto muy bonito, ¿no? Y ahora voy a la pregunta, que te elita la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es Eugenia Navarro? O sea, ¿cómo una persona que es ingeniera industrial acaba metida en el sector legal, hasta el fondo en el sector legal? Pues mira, la verdad es que es un poco por casualidad, ¿no? Y porque a las mujeres muchas veces nos lleva pues la vida personal. Entonces yo llevaba mucho tiempo trabajé en helados. En Frigo durante 6 años, vale. en proyectos pues de I+D, vale. Y de desarrollo, y al final luego acabé haciendo un máster en marketing en ESADE, y vale. Mi marido se fue a Valencia, y cuando volvimos yo quería trabajar un poco, estaba embarazada de mi tercer sí. hijo, y en Baker McKenzie buscaban a alguien a media jornada, ¿no? Vale. Como director de marketing. De hecho, jornada, curioso, ¿no? Sí, porque empezaba la profesión. Yo creo que fui una de las, por no decir la primera, directora de marketing en un despacho de abogados. O sea, que era una área que no estaba nada explotada en los despachos y que no estaba nada desarrollada. ¿Qué va? O sea, no había marketing. Yeah. Y además había una gran confusión entre lo que era marketing, comunicación. Estaban contratando a algo que realmente no sabían bien lo que significaba. ¿Primer reto en tu vida? O sea, ¿no? ¿O qué? El primer reto en mi vida, o sea, lo de trabajar con abogados, ¿sí? Yo pensé que no iba a sobrevivir. Vale. O sea, vamos, aparte recuerdo que que a la semana, a los 15 días, un socio por un pasillo me dice: oye, por cierto, viene la directora mundial de Baker McKenzie, ¿sí? Necesitamos cobertura en medios. Yo no había hablado con un periodista en mi vida, vale. Porque no es lo mismo marketing o marketing y comunicación. Entonces, curiosamente, es una anécdota también en mi vida profesional, la presidenta mundial de Baker, ¿sí? Era Christine Lagarde. Vale. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella. No es poca cosa. Bueno, y apuntaba maneras. ¿Y enseguida te gustó el sector? O sea, desde no. O sea, yo al principio pensaba que no sobreviviría, ¿no? Porque hice una nota de prensa, me la devolvieron totalmente corregida. Vale. Y luego, trabajar con abogados. ¿Qué pasa con los abogados? Estáis entrenados, ¿sí? Para ver el peor escenario. Para el riesgo, ¿no? Entonces, claro... ¿En qué sentido? O sea, hablar estamos con preparados para el peor escenario, ¿vale? Sí, vale. Entonces, claro, a la que, sobre todo en temas de innovación o temas sí. O sea, a mí me tocaba cambiar mentalidades, porque claro, ahora parece que lo del marketing está muy asentado. Es decir, siempre nos tendemos a poner en lo peor, ¿no? En lo peor, exactamente. Entonces, pero en aquel momento hablar de marketing era como, o sea, yo soy abogado. ¿De qué año estamos hablando? Del año 2000. 2000. Claro, ¿cómo es esa cultura tan arraigada de los abogados, ¿no? Que entiendo yo que era algo, pero antes yo creo que era más una profesión, ¿no? Muy vivida, o sea, era muy de enfocarte simplemente, o sea, como muy jurídica, muy de estudiar, muy de entender, o sea, pero nada enfocado en desarrollo de negocio, gestión de equipos,
comunicación, etcétera. Es decir, tú que entras en ese escenario en el que hay esa cultura tan fuerte, ¿no? ¿Cómo es? Ahí es donde tú decías, ¿no? Te costó mucho, ¿no? Entrar. Hombre, me costó mucho, entre otras cosas, porque muchos me decían, oye, yo soy abogado, yo no vendo detergentes, todo el marketing. Había digamos que incluso había una prevención. Una barrera. A lo que era marketing, en plan, oye, yo soy abogado, mi mejor marketing es la calidad del trabajo que hago, entonces esto del marketing me parece como sucio, ¿no? Es decir, oye, yo lo que tengo que ser es técnicamente muy bueno. Es verdad que en un periodo de crecimiento a dos cifras en ese sector, y que la gente le iba bien, no entendían el porqué del marketing. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo superaste? Perdón, pero hoy en día me imagino que hoy esto también pasa en gran parte del sector. Sigue pasando esto. Ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, porque el marketing y la comunicación también lo que ayudan es pues, a estar también, a comprender lo que ocurre en el mercado. Y lo que no se puede pensar es que el marketing era forzar a la gente que te compre. O sea, es al revés, tienes que entender lo que ocurre en el mercado para adaptar la oferta a la demanda, para saber en qué posicionarte, fijar tu estrategia. Claro, es un negocio, es un modelo empresarial que necesita utilizar las herramientas que tiene a su mano y desde luego el marketing es una. Pero hablamos de mucho de marketing, ya estás hablando mucho de marketing, pero tú también eres socia de Deloitte, ¿no? Sí. Que también una de tus especialidades, yo creo, considero que es todo el tema de desarrollo de negocio y legal ops, ¿no? Y tú ahí en Deloitte hacéis consultoría. Yo, por lo que sé y por lo que me consta, trabajáis con multitudes de empresas, aparte de diferente índole, ¿no? Desde empresas que están en el IBEX, seguramente, hasta despachos de abogados que son más discretos o modestos, ¿no? Explícanos un poco, es decir, explícanos un poco en qué consiste tu trabajo. Pues la verdad es que todos temas de management, ¿no? O sea, en el fondo yo empecé en un sector súper poco profesionalizado en el sentido del marketing, ¿no? O sea, muy orientado al trabajo legal técnico. El abogado, y estáis entrenados para eso, ¿eh? ¿Sí? O sea, para focalizarse en el trabajo legal técnico, no en verlo como un negocio, no. Y esto, gracias a Dios, ha cambiado. Vale. Entonces, esa parte de eficiencia, la irrupción de la tecnología, pues hace que se necesite alguien pensando en esta... ¿Cómo superasteis esta barrera vosotros? Es decir, que había esta cultura tan reservada, tan arraigada, ¿no? De decir, oye, los abogados nos dedicamos a lo que nos dedicamos, sin tener en cuenta diferentes palancas para crecer o para avanzar, ¿no? Al final, que es de lo que se trata. Sí. ¿Cómo crees que se ha superado esta barrera y cómo la superaste tú? Pues yo creo que evangelizando. Yo me harté de dar conferencias, de hacer el primer curso de marketing jurídico, de Legal Ops, de Legal Tech. O sea, yo creo que ha habido una labor de evangelización y también os diré que cuando hubo la recesión, la necesidad también hizo que el sector empezase a decir, ostras, pues tendremos que hacer algo. Esto acostumbra a pasar en muchos sectores. Claro. Que cuando vienen épocas de vacas flacas tienes que hacer algo para reinventarte, ¿no? ¿Estamos en un momento así ahora mismo? Yo creo que no. Yo creo que ahora realmente la necesidad de la eficiencia es la competitividad del mercado. Piensa que antes o eras abogado in-house o eras abogado de firma. Y ahora estamos en un ecosistema legal muchísimo más rico. Vosotros sois actores también, sí, ¿no? Sí. Estamos viendo que yo creo que es uno de los momentos más apasionantes en el sector legal. Vale, pues oportunidades yo creo que las hay y muchas. Bueno, están habiendo muchos cambios, ¿no? Bueno, sí, se está convirtiendo en una profesión mucho más transversal, yo creo, de lo que era. Pero bueno, y en este sentido, con esta experiencia de 20 años, sí, ¿no? Eran 20 años, ¿no? 25 años. ¿Qué crees que es lo que necesita un despacho que quiere empezar de cero para poder llegar a ser un referente, podríamos decir? Vamos a puntualizar, o sea, vamos a poner el contexto, ¿vale? La pregunta es, tirando de tu pregunta, o sea, ponte en situación un despacho tradicional, ¿vale? Que de 15 profesionales,
entre abogados, administrativos, paralegales, etcétera, ¿vale? Socios, que está estancado, ¿vale? Que ha sido alguien, es decir, que sobre todo los socios, que normalmente liderado por uno o dos socios, pues... Esta pregunta es un poco diferente a la que yo estaba haciendo, ¿eh? Pero vale, bueno, me sirve. No le ha gustado mi pregunta, no pasa nada, pero era diferente, ¿eh? Bueno, sí, es diferente. El tuyo ya existe, el mío no existía, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ahora déjame acabar ya que... Sí, claro, por favor. Entonces, ¿vale? Este es el escenario. Que tienen que mover ficha porque si no, no van a tirar hacia adelante, ¿vale? ¿Qué palancaso o qué decisiones crees que deberían tomar pues para tirar hacia adelante o crecer? Ya no aguantar, sino crecer un poco. A ver, yo creo que aquí efectivamente hay dos preguntas. Os voy a contestar a los dos. Voy a empezar... Muy amable. Voy a empezar por lo que me pregunta Oriol. Esto va a pasar mucho. O sea, estamos en un momento en que el uso de la tecnología está replanteando los modelos, ¿no? Porque el conocimiento se va a igualar. Sí. O sea, y aparte, en el año 2000, cuando hubo la irrupción del ChatGPT, ¿no? Sí. Cuando se tenía que programar, pero ahora es en lenguaje natural, el conocimiento te viene devuelto de una manera muy fácil y esto pues va a cambiar. Van a haber muchos despachos, como lo has definido tú, que van a sufrir para crecer. Hay varias cosas, ¿no? Hay que plantear la sucesión. Vale. Ha habido muchos... ¿Sucesión en qué sentido? Pues los socios fundadores, ¿sí? Que muchas veces han tenido un carácter paternalista, que han entregado trabajo a sus abogados, exacto. A veces con mentalidad de empleados, que eso es muy importante, ¿eh? Yo creo que hoy en día el desarrollo de negocio, las ventas, ¿sí? Forma parte de la profesión de ser abogado. Y eso no es fácil. Vale, pero estamos aquí tocando varios factores. Por un lado, el tema de el relevo generacional, vamos a decir. Sí. Que no ha de ser familiar, pero ha de haber un relevo, ¿no? Ha de haber un relevo. Que no puede ser inmediato, es decir, se tiene que preparar un poco el terreno y hacer que esas personas pues se sientan parte de esa organización, ¿no? Para preparar el relevo generacional, entiendo. Lo que comentabas tú, ¿no, Marc? Antes de cómo claro, estamos hablando de despachos que hay muchísimos, por eso yo creo que la pregunta es interesante, ¿vale? Sí. De despachos de 10, 20 personas, ¿no? Que han crecido sobre todo por figuras personalistas, ¿no? Sí, sí. Que a veces, no diré que esas personas pues al final tienen cierto ego, ¿no? O no ego como tal, pero sí como miedo a transferir. Bueno, porque yo supongo que han conseguido llegar a donde han llegado por su nombre o por su marca personal. Exacto. Y es cómo hago este relevo porque yo ya no estaré y mi nombre quiero que esté. Vayamos a este punto, correcto. Eugenia. El tema de marcas, que es decir, yo creo que ha habido muchos... Aunque perdona, pero a mí no me ha contestado aún, ¿eh? Acabo esto, lo tengo aquí, lo tengo aquí. A ver, es que el tema de la marca es muy importante, ¿no? Claro. Y yo he visto, o sea, vamos a ver también muchas integraciones, porque es difícil, que se necesita ganar masa para competir, para invertir, yo creo que lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Hemos visto a Lena Novery en su fusión con Sherman, hemos visto también una fusión de Herbert Smith. Vamos a ver más fusiones para ganar competitividad, porque en este escenario que hay muchos más modelos, es verdad que es más competitivo. Entonces, yo creo que el punto de este tipo de despachos es importante, porque es que hay muchos, ¿no? Hay un tejido en el sector legal muy grande. Hay una oferta importante. Sí, pero, por ejemplo, esta gente que ha crecido con nombre, contactos, relaciones, pues también sus contactos se están jubilando y entonces tiene que haber ese relevo. El tema de la marca es un tema súper sensible. No hay ningún otro sector que aguante marcas como el sector legal. De nombres, y esa transición de apellidos, de nombres de socios fundadores, a marcas, no todo el mundo lo ha hecho bien. ¿Y hay que hacerlo? Hay que hacerlo absolutamente. Sí, absolutamente. Sí, sin ningún tipo de duda, porque esa dependencia del nombre del fundador al tratamiento de una marca y que tú tengas socios que van a formar parte también de la estructura de gestión, bueno... Pero en todos los escenarios y en todos los niveles, o sea,
¿Lo aconsejas? Yo crear una marca lo aconsejo 100%. Vale. O sea, el pasar de un nombre a una marca, vale. Absolutamente. Vale. Y no es fácil. Me genera dudas. Algunos se han perdido por el camino. Pero estamos hablando del cambio de nombre a marca, manteniendo el nombre y haciendo que ese nombre sea una marca, ¿no? Claro, claro. Pero claro, ¿y cómo haces que ese relevo generacional haga suya un nombre que no es el suyo? Porque es una marca. Es una marca. Efectivamente, pero ¿cómo le transmites esto a un equipo que tú quieres que el día de mañana pues lleven esta marca a lo más alto o al menos que lo mantengan tal y como está, ¿no? Es decir, ¿cómo le haces partícipe? ¿Cómo haces que esos empleados, pongamos, o socios profesionales, perfectamente, hagan suyo ese nombre, es decir, esa marca? Yo creo que en este punto hay un beneficio recíproco. Yo creo que cuando creas una marca, un despacho de abogados, ¿no? Indirectamente el socio profesional se ve beneficiado. Y paralelamente también, a veces yo tengo un poco la teoría de que los despachos, ¿no? La marca, no le tiene que dar miedo fomentar al socio profesional, porque al final indirectamente la notoriedad de ese socio profesional, de sus asuntos, de su conocimiento, etcétera, es lo que va a beneficiar a la marca, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, tú, Eugenia, ¿qué tienes que decir? Que seguro tienes cosas que decir. ¿Qué opinan? No, yo creo que la creación de una marca necesita, pues, lo que tú dices, ¿no? Involucrar a todos. Pero si son nombres y apellidos, es muy difícil que los hagas partícipe. O sea, normalmente los socios fundadores o los que llevan la marca, pues son gente que ha sido respetable, que ha tenido unos valores, que ha sido, pues, muy conocido, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien. Hemos visto a veces que por egos, que tú lo has mencionado antes, el sector legal, perdonadme, pero hay muchos egos. Si algo hay es ego. Muchos egos. Entonces, claro, a veces ves marca con 5 apellidos, ¿dónde va eso? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, claro, cuando yo decía el cambio que a ti te genera dudas, ¿no? Sí. De nombres a marca, es el tratamiento de una marca, ¿no? Y hay algunas marcas que son difíciles de gestionar o imposibles. Claro, perdón, pero por eso preguntaba yo si es nombre pasado a marca, es decir, mantenemos nombre y lo hacemos marca, o le damos una vuelta al nombre, es decir, la marca. Yo creo que es un nombre tratado como una marca, ¿vale? Entonces, lo hemos visto en ¿Tenemos ejemplos exactos? Sí, las Big Four, todas las Big Four, ¿no? O sea, el KPMG han sabido cambiar pues, los nombres de estos a KPMG, vale. o yo qué sé, Deloitte era también una retahíla y al final ha acabado en Deloitte, o muchos nombres de despachos, ¿no? ¿El qué? Más recientes. Más recientes que lo haya hecho con Ontier. Ontier, por ejemplo. Ontier era, que yo los ponía como ejemplos de una marca, se llamaban Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza. Pero claro, pero este es un caso muy exagerado. O sea, para mí este caso es evidente. O sea, tú no puedes tener una marca con un nombre tan complicado. Oriol, que las hay, ¿eh? Ya. Entonces no mantenemos nombres, es lo que os estaba diciendo. Es decir, pasamos de un nombre que se ha posicionado, un nombre como despacho que se ha posicionado, a una marca, pero no manteniendo el nombre, cambiando también el nombre. Eso es otra cosa, o sea, cuando tú pasas de... Pero eso es un ejercicio muy interesante. Ontier hizo el primer ejercicio de cambio de marca, una marca fantasía, y segundo, hizo, para mí, una cosa muy interesante, que además tuve la oportunidad de participar, es hacer la primera campaña de comunicación de notoriedad de marca. Si tú preguntas ahora a los jóvenes quién es Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza, no saben lo que es, saben lo que es Ontier. Totalmente. Y ese es un ejercicio muy interesante a nivel de marca, pero que pocos se atreven a hacerlo. Y que da la razón a este trabajo, ¿no? Insisto, y tampoco, pero el ejemplo de Ontier es muy claro, porque el nombre anterior era muy complicado, o sea, pero quizás otras marcas que tienen... Pero bueno, estamos de acuerdo, Oye, pero entonces... decíamos, ¿no? Nos hemos quedado con dos cosas, con dos conceptos. A la pregunta, que es a lo que íbamos, es relevo generacional, ¿no? Es decir, yo creo que es importante construir y trabajar ese relevo, pues, para asegurar el futuro de una organización profesional, ¿no? Y luego has dicho la marca. La marca es importantísima. Vale. Tanto la marca corporativa como la marca personal del... Nada fácil, ¿no? Trabajar la marca. O sea, bueno, insisto en el tema de la marca. Podríamos decir que son factores, o sea, uno interno,
propio de la organización. Exacto. Y otro más externo, que también viene de la organización, pero más hacia afuera, ¿no? Sí. Pero yo no me quiero olvidar de tu pregunta, No, que te por voy a favor, contestar ahora. responde ahora. Que te voy a contestar, porque es interesante. Con tu experiencia, o sea, ¿qué necesita un despacho para que empiece ahora, para ir de cero a ser un referente? O sea, si Eugenia Navarro empezara hoy un despacho, efectivamente, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué 3 cosas haría? O sea, así de... Bueno, 3 son las que considera Eugenia. Si supiera eso, ya yo creo que... Hecho, ¿no? A ver, sinceramente, yo creo que los jóvenes hoy en día, para emprender de cero, no es tan fácil, ¿no? Porque el mercado es muy competitivo, pero hay gente que lo ha conseguido. Hay despachos que son 3 socios amigos que empezarán desde abajo, ¿no? Como BPV o como otros despachos que han empezado a hacer cosas o que provienen o que tienen experiencia de grandes firmas y que salen de modelos tan rígidos para poder montar un despacho. Yo creo que lo primero es mucha ilusión, mucha ilusión. Porque es un mercado difícil, y luego tener muy claro hacia dónde quieren ir, porque el mercado no te permite pues empezar a hacer de todo, hacer matrimonial, tener resiliencia, que es una palabra que ahora está tan de moda, pero es que es verdad. Y luego mucha voluntad y mucha acción comercial. Y también conocimiento, no nos olvidemos, ¿no? Es decir, yo creo que quizás la especialización en una materia, ¿no? Creo que es algo importante, ¿no? Yo si empezara un despacho diría, bueno, voy a ser líder, voy a intentar ser líder en una materia concreta que domino mucho y luego me hago un nombre en esa área, ¿no? Y luego ya empiezo quizás a... Y luego ser realista, porque yo algunas veces he visto despachos de 2. Somos líderes en España en no sé qué. ¿Cuántos sois? 2. ¿Dónde estáis ubicados? En Albacete. Yeah. O sea, hay que ser realista, ¿no? ¿Y qué hacéis? Full service. O sea, hay que elegir una especialidad, hay que elegir un público objetivo, claro. ¿No? Y aparte no se puede ser referente en todo. No se puede ser referente en todo. Y entonces, fijaros, y esto os diría, mirar las páginas web, a veces cada vez en despachos más pequeños, lees los currículums y ves que son especialistas en todo. El mercado hoy no admite especialistas de todo, ¿no? Entonces, hay que ser un poco realista. Y luego, ser diferente, ¿no? Miramos las páginas web de los despachos. Oh, tremendo. Es algo aquí, perdón, hay días que Uri y yo lo miramos y ostras, primero que hay 300.000. O sea, tú pones abogados en Google y hay abogados páginas. En Barcelona hay, 500.000. Entonces dices, bueno, claro, ¿cómo te diferencias? Pero vete a la página de servicios, áreas de práctica todo. descriptivas. Sí. O sea, tienes que decir servicios. O, por ejemplo, hablar de precio. Igual no hay que hablar de precio, pero hay que hablar de modelo de facturación, que es algo que el cliente te dice que le interesa, ¿no? Entonces yo creo que de verdad el sector necesita un revulsivo, ¿no? Hablar de precio, esto me interesa, es decir, hablar de precio en la web, donde publicito mis servicios como abogado, ¿debería hablar de precio? ¿Tú consideras que debería hablar de precio? Yo en todos los estudios que he hecho, y la verdad es que para mí uno de los retos que hablábamos antes, me decías, Eugenia, pues a mí el conocer, no había cero de información, era un mercado totalmente oscuro. El cliente te dice, primer criterio de compra, experiencia. Dime que lo sabes hacer. Segundo, ¿cuánto me va a costar? Claro. Pero como vosotros, como cualquier comprador, ¿no? O sea, yo quiero saber qué me va a costar. Entonces, este tabú... Pero que no es fácil. O sea, claro. Y ahí te doy un poco la razón a los abogados. No es fácil. Cada caso es un mundo. Efectivamente, es por eso que lo decía. A ver, hay algunas materias que quizás sí que se pueden tarificar porque es siempre lo mismo, ¿no? Pero es difícil. Claro, estandarizar precios, no sé si es bueno o no, de verdad. Depende, pero lo que el cliente tiene que saber en todo momento es cómo le vas a facturar. Y debe tener una horquilla. Entonces, yo creo que la predictabilidad del precio es una de las cosas que quien lo haga mejor tendrá una ventaja competitiva. Porque el cliente lo quiere saber. Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Yo creo que hemos tocado muchos temas y que tenemos, ¿no?, cancha para seguir profundizando. Sí. O sea, también hablando del sector jurídico, en estos últimos 15 años, tú que eres una persona que estás en contacto con organizaciones de diferente índole, ¿cuáles son las cosas que crees que más han cambiado?
Mira, la profesionalización, o sea, antes de encontrar profesionales de gestión en despachos había muy pocos. Vale. Creo que sea profesional y es lo que tiene que ocurrir. ¿En qué sentido profesionalizar? Pues que el abogado antes hacía de todo, hacía de director financiero, vale, de director de personas, de marketing y de todo. Vale. Creo que cada vez se es más consciente en el sector que hay que contratar profesionales, vale, que ayuden a la parte, que esto es un negocio, ¿no? Vale. Que no es solo prestar un servicio, sino que va más allá. Vale. Creo que también se ha diferenciado mucho en lo que es ejercer derecho a lo que es prestar servicios jurídicos. Vale. Y aquí han aparecido nuevos modelos como el vuestro, sí, que lo que tiene es un modelo empresarial de prestación de servicios jurídicos, sí, que a mí me parece súper interesante y que van a aparecer más, porque los expertos hablan de un 40% de trabajo que puede ser estandarizable, y ahí van a aparecer lo que se llaman los modelos de LOTEC. Y luego la relevancia del abogado in-house. Pues aquí estamos hablando mucho de despachos, pero es que la revolución que están viviendo los departamentos jurídicos de empresa es que es brutal. Están haciendo marca personal, están participando en premios, están invirtiendo en tecnología. En un estudio reciente están invirtiendo más los departamentos jurídicos que algunas firmas. Pero es real. O sea, a mí una de las cuestiones que me genera siempre el debate es si luego cuando entras dentro y profundizas un poco más en esos cambios que se alardean, ¿no?, dentro de las organizaciones, es real, porque a mí, Eugenia, me da la sensación a veces que se dice más de lo que realmente se hace dentro del sector jurídico. O sea, nosotros también que tratamos con muchos, que tenemos muchos clientes, claro, del sector jurídico, pues a veces algunos que dicen mucho, realmente entras, indagas y no es tanto a nivel tecnológico, a nivel de evolución, y luego algunos que no salen tanto a la palestra, que no alardean tanto de esa revolución que están haciendo internamente. Luego indagas un poco más y es una pasada las cosas que están haciendo. Es decir, ¿tú crees que realmente se está transformando tanto como se dice? A ver, yo creo que hay varias velocidades, ¿no? Entonces, sí que hay gente que está haciendo cosas súper interesantes y está tirando en la transformación del sector legal, pero es que el 95% del sector legal son despachos de menos de 3 abogados. ¿Cuánto has dicho? ¿Qué porcentaje? 95. Ah, vale, yo diría el 98. Claro, es que hay dos velocidades. O sea, entonces, y luego es un hype, estoy de acuerdo. Sí. Hay mucha gente que sabe que tecnología es una palabra que hay que mencionar, sí, y habla de nosotros somos muy tecnológicos y a lo mejor no tienen ni tan siquiera los procesos pintados. Estoy de acuerdo. Vale. Estoy de acuerdo. Bien. Pero sí que es una realidad la transformación. Total. Y sí que es una realidad, total, que estos de 15, 20 que no entren en esta... Va a ser muy complicado que puedan o sobrevivir si no hacen esa transformación. Totalmente. Y sé que es un poco cañero, ¿no?, decir esto, pero es que es la realidad. Sí. Y luego habla mucho de la tecnología, que va a quitar puestos de trabajo. Yo creo que... Hombre, esto es, a ver, a priori, o sea, todos estamos viendo un poco, ya antes de que sigas, o sea, estamos viendo un poco la revolución que está sucediendo en los últimos 3-4 años entre la inteligencia artificial y la robótica, ¿vale? Pero ya más directamente en el sector jurídico, en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el escenario no es el óptimo en cuanto a posiciones de trabajo. Vamos a yo pienso, ¿no?, el primer perjudicado, los juniors, ¿no? Que al final hacían trabajos repetitivos, a veces, claro, de poco valor añadido, ¿no? Es esto, yo creo que el tema es el valor añadido. Entonces, claro, ahí hay una barrera de entrada que para los juniors, por ejemplo, que se encuentran que pues quizás que socios, organizaciones, intentan esa figura tanto de trabajo de valor, de poco valor añadido, ¿vale?, sustituirla por tecnología que para bien o lamentablemente, según como lo mires, ¿no?, es una realidad. Sí, pero yo también creo que es una oportunidad. Es decir, para todas estas organizaciones, para todos estos puestos de trabajo que en principio la inteligencia artificial o la tecnología puede
puede acabar con ellos es que quizá estos puestos de trabajo no eran realmente necesarios en organizaciones porque no aportan un valor añadido, se puede hacer mecanizado y esas personas hacer un trabajo realmente importante o que sirva de algo. Es decir, un junior tiene que estar abriendo mails o tiene que aprender la profesión de abogado. Pero vale, sigue, Eugenia. Yo soy una... Lo que pasa es que tenéis un borbo aquí de ideas, ¿eh? Sí. Sois súper arrolladores, ¿eh? en esto. A ver, yo soy una convencida de que la tecnología va a ir bien al sector, se va a transformar, ¿no? Y va a hacer que aparezcan nuevos modelos que los abogados van a seguir siendo necesarios, pero de otra manera. O sea, no van a estar haciendo lo que, ¿no? Tareas repetitivas, ¿no? Vas a ser más eficiente, vas a tener más tiempo. O sea, es que la profesión, ¿cuánta gente se queja de que no tiene tiempo? De que está totalmente desbordado, de que, pues oye, la tecnología va a ayudar también a hacer, a lo mejor a que te puedas ir a pasear, a que puedas hacer cosas en menos tiempo, que puedas dedicarte a innovar, a crear nuevos... Es que para mí hay un nicho de innovación brutal dentro de lo que es el sector legal. Increíble, hay una oportunidad increíble. Porque es el sector, desde mi punto de vista, que a nivel tecnológico menos adaptado. Es decir, ha tardado como... Se están haciendo muchas cosas y estamos evolucionando a un ritmo muy rápido, ¿no? Pero no hay una cultura tecnológica arraigada en los abogados y en los perfiles del sector jurídico. No la hay, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande de desarrollar soluciones que resuelvan problemas y yo con Marc siempre lo hablamos, que no son problemas, o sea, que no hay que dar soluciones hiperinnovadoras. O sea, si a veces pensamos y vemos como algunos despachos gestionan internamente su organización, qué tecnologías utilizan, ¿no? Y muchas de ellas están obsoletas. Estamos hablando de avanzar. O sea, hay una oportunidad muy grande en esto. O despachos con gran cantidad de trabajadores haciendo trabajos repetitivos que no aportan ningún valor añadido y que después a nivel empresarial también podríamos hablar o discutir si se está dejando de ganar un dinero por culpa de tener grandes cantidades de trabajadores que se hace el trabajo repetitivo, ¿no? Pero a mí me interesa en este sentido, y todo esto que estamos hablando, y tú que también eres profesora en ESADE, Exacto, dentro de todo lo que estamos hablando, de esta transformación del sector, toda esta innovación, ¿vale? ¿Qué skills tiene que tener un abogado ahora? Recién licenciado o con máster. Con el máster de acceso. Con el máster de acceso, es decir, un abogado hoy, ¿qué skills tiene que tener para sobrevivir a esto que estamos diciendo? El máster de acceso quedaría para otro podcast. Sí, esto es otro tema. Este es otro tema que mejor... A ver, yo os quería decir con respecto al anterior que quedan muchas cosas por hacer. Sí. O sea, el acceso a la justicia, determinados, que es muy difícil o que a veces son procesos burocráticos, que yo creo que ahí hay un margen para crear nuevos modelos y para ayudar a la sociedad a tener una cultura legal muy importante y que creo que va a ser una oportunidad y una reconversión de los profesionales. Queda mucha cosa por automatizar, mucha cosa y creo que eso que es interesante. En cuanto a los skills, pues claro, es que yo, por ejemplo, a mis algunos alumnos les pregunto, ¿quién está estudiando Derecho para vender servicios legales? Porque si queréis ser socios en un despacho, tienes que ser capaz de desarrollar un negocio. Algunos me miran como diciendo, esta señora se ha vuelto loca. Pero esto, o sea, es... o sea, dentro de la universidad, que tú eres una profesora, pero hay muchos otros profesores, ¿estáis alineados en esto? Es decir, porque al final no se trata de que tú lo digas, ¿no? Claro. No, o sea, no, porque yo creo que o sea, aparte de esta manera de contarlo es muy radical, ¿no? Porque, no, pero no es nada radical, pero es que hay un desprestigio de la venta, ¿no? Claro. O sea, los negocios se mueven por la venta, pero en España parece que ser comercial o tal sea como... ¿Pero por qué pasa esto? De hecho, el otro día lo comentábamos, ¿no? En las universidades, en la Universidad de Derecho, que tú y yo hemos estudiado Derecho juntos,
en ningún momento se nos ha explicado desarrollo de negocio. Cómo formar un negocio. Es decir, no, tú eres abogado, y claro, bueno, pues abogado, me pongo la corbata, la toga y a litigar, ya, pero aparte de litigar, se tiene que hacer algo más, ¿no? Pero ¿por qué no estás alineado? O sea, es decir, tú que compartes mesa con muchos profesores y seguramente haces este comentario, es decir, ¿qué sucede ahí? Es decir, porque al final tú dices, no, tenéis que aprender, los alumnos alucinan ya, pero es que al final quien marca un poco también la docencia sois vosotros. Tiene sentido porque algunos, los profesores, pues lo que intentan es formar buenos juristas, ¿no? Vale. Yo estoy hablando de la profesión legal, claro, que son dos cosas diferentes, pero yo soy una convencida de que hay que ayudar a que entiendan, porque a veces hay grandes frustraciones, ¿no? O sea, cuando tú piensas que os entrenan, y ahora esto está cambiando un poco, pero os entrenan para ser buenos juristas, para focalizaros en el trabajo legal técnico, ¿no? Sí. No para hacerlo de manera eficiente, de manera rápida, sino para hacerlo muy bien, ¿no? Efectivamente. Entonces, es un cambio de visión, porque la profesión, o eres un abogado de despacho, y entonces tienes que saber generar negocio si quieres evolucionar, y eso forma parte de la profesión. Vale. Que eso no es un extra, es parte de la profesión en generar negocios si quieres ser abogado de despacho, pero si quieres ser abogado in-house tendrás que conocer el negocio, la eficiencia, las legal operations, tendrás que conocer el legal tech. Para ser un buen abogado hoy en día necesitas conocer qué tecnología hay en el mercado para ser mejor abogado, sí, para ser más eficiente, y eso es un cambio de paradigma brutal. Pero ¿qué porcentaje? Sí que es verdad que ahí hay diferentes, ¿no? Si eres un abogado in-house, pues evidentemente no necesitas tener esos skills de generación de negocio. Pero ¿qué porcentaje es ese? Es decir, ¿cuántos abogados luego cuando acaban su etapa universitaria se ponen a trabajar de alguna manera directa o indirectamente deberían tener la necesidad de generar negocio? Yo creo que el porcentaje es muy alto. Sí, pero es verdad que la profesión de ser abogado implícitamente ha sido de emprendedores. Porque en el fondo, lo de crear un despacho, eres emprendedor. Lo que pasa que lo hacían de una manera en un mercado que crecía y que no era necesario, ¿no? Que directamente tú colgabas y ya empezabas a tener clientes, pero es que ahora no es el momento. El momento es extremadamente competitivo, compites con nuevos mercados, y luego es verdad que algunos aspiran a ser socios de grandes despachos, y eso a veces se frustra porque... ¿Todo el mundo vale para esto? Yo creo que no. ¿Todo el mundo puede llegar a ser...? No. Vale. No, se frustra. O sea, todos cuando estudiamos la carrera, yo y Marc estudiamos juntos, y teníamos esa visión de vamos a ser abogados, socios de un gran despacho. Bueno, al menos yo, Marc, yo creo que tú seguramente también, ¿no? Porque es un poco... Bueno, sí, no es que luchara por esto, sino que entendías que era implícito, ¿no? El estudio de derecho, es decir, voy a ser abogado y voy a ser socio de un despacho. Era como que solo había un camino. Podrían haber, ¿no? Diferentes quizás, pero luego te das cuenta que hay muchos otros caminos. No, es decir, habían dos caminos. Sí. Uno, ser jurista, y el otro, ser abogado. Correcto. Pero no es dentro del abogado puedes tener muchísimos caminos, ¿no? Y entiendo, y antes me ha parecido que lo decías, que si nos enfocamos a esto también puede generar mucha frustración. Es decir, yo no llegar... Por eso te preguntaba, ¿todo el mundo puede llegar? Porque si vendemos que esto es lo que se tiene que hacer como abogado, esto genera muchísimas frustraciones porque has trabajado muy duro y quizá no tienes los skills necesarios para serlo, ¿no? Un socio de un gran despacho, porque no sabes vender, por lo que sea. Y esto puede generar unas frustraciones importantes. Y al final es una pirámide. Yo creo que es muy importante lo que decís, porque la carrera de éxito en el sector legal no solo es ser socio en un gran despacho. Que yo no digo que haya gente que le guste, que le interese, que tenga, pero creo que es un error, porque como dices, Marc, se necesitan unos skills que a lo mejor no todo el mundo tiene, ¿no? Y de hecho han salido muchos modelos alternativos que lo que hacen es captar este talento para la venta es otra cosa, y ellos se dedican a hacer su trabajo legal técnico. Así nació Axiom en Nueva York. Pero es importantísimo, es que yo creo que se han frustrado mucha gente que llega a 40 años, que ha tenido evaluaciones maravillosas porque técnicamente es muy bueno, pero cuando toca llegar a ser socio le dicen, no, es que tú no vendes lo suficiente. Yeah. Lo pongo en términos de venta para llevarlo al extremo. Pero es que es así, es decir, puede ser muy buen abogado y no saber vender. Entonces, ¿por qué nos enseña en la universidad? Porque desde la universidad yo creo que tiene esta visión
de formar juristas. Y esto es de la profesión legal, ¿no? Y yo creo que vamos a ver asignaturas, en esa vamos a lanzar una que es profesión legal, porque es que la profesión necesita nuevas habilidades, competencias y conocimientos que como jurista únicamente pues no los tienes. Por lo tanto, entiendo que, vale, en la carrera no, porque se están creando juristas, ¿no? Que como gusta decir siempre, pero entonces en el máster, el máster de acceso a la abogacía, allí sí que se debería, porque lo que a mí, nosotros tuvimos la suerte de ser las últimas generaciones de la licenciatura. De la licenciatura, con lo cual no hicimos ese máster. Pero a mí lo que me llega de este máster es que es un resumen, un compendio de los años de carrera. Pero no entremos en el máster. No, pero quiero decir, claro, pero si estamos hablando que en la carrera no se enseña, y hay un porqué, lo entiendo, perfecto, pero ¿por qué en el máster no se enseña? Pero es lo mismo, es el mismo motivo por el cual nos enseña en la universidad. No, en la universidad estamos creando juristas, en el máster estás dando la oportunidad a acceder a una profesión que es la abogacía, con lo cual, si yo voy a ser abogado, a mí se me deberían dar unas lecciones, ni que sea, pero que a mí, que me preparen. Pero en eso estamos de acuerdo, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Está ocurriendo, Está ocurriendo. Yo creo que cada vez se están introduciendo asignaturas de Legal Tech, de marketing jurídico. ¿Por qué? Porque es que tienes que prepararlos. Yo creo que también unas grandes dosis de emprendimiento, porque el sector está ahora en un momento de cambio y revolución, que el emprendimiento es brutal. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que conociesen, bueno, siempre os llamo, ¿no? Sí. Modelos como el vuestro. Ostras, que eran necesidades obvias en el mercado, pero hacerlas, la idea la puede tener, y hacerlas bien con el uso de tecnología, es que para mí sois un ejemplo, para que vean que es posible, porque se imaginan la gente de éxito en el sector, pues gente de cierta edad, tal, jolines, que habéis sido capaces de romper la baraja y hacer un modelo que yo creo que es muy importante contarlo. Hay mucha gente joven que en realidad, y ahí hablaremos si quieres, es decir, yo también en tu ámbito, desde tu perspectiva de docencia, me gustaría también que nos dieras un poco tu visión de cómo ves a la gente joven, a los recién licenciados, pero yo sí, en este sentido, quiero añadir una cosa. Yo creo que hay gente relativamente joven que está haciendo cosas muy interesantes dentro del sector jurídico y que de alguna manera quizás, bueno, o sea, no, tampoco quiero generalizar, ¿no? Pero que de alguna manera vemos como algunas personas están viendo la oportunidad que estamos comentando ahora mismo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves a los abogados recién licenciados? Pues algunos los veo muy perdidos, ¿eh? También os diré que su primera opción es entrar en un despacho, formarse y luego, pues ya veremos, ¿no? Pero que el camino les lleva, y que no está mal, ¿eh? Porque comprender cómo funciona la profesión. Hay otros que, pues antes yo les preguntaba siempre dónde querían trabajar y decía M&A en un despacho, y levantaban la mano toda la clase, ¿no? Y ahora, pues no saben bien. Algunos ven pues las estructuras de los grandes despachos pues algo rígidas, con una carrera muy pautada, con una competitividad no, es una pirámide que tienes que ir subiendo. O sea, ¿están preparados para adaptarse a las exigencias? Que ahora, si quieres, también hablamos si las exigencias son coherentes o no, las exigencias de los despachos respecto a los profesionales nuevos, ¿vale? ¿Están preparados para dar respuesta a las exigencias que el sector o las organizaciones del sector solicitan? Pues no todos, ¿no? Yo creo que una vida en un despacho pues es una vida, aunque intenten, o sea, la conciliación, las medidas, pero es que dependes de los clientes y además están muy bien pagados. Yo estoy hablando de la élite. ¿Los socios o los juniors? Los juniors, cuando estamos hablando de despachos de élite, sí. O sea, tienes que tener, o sea, lo que no puedes decir es, oye, yo estoy pagado mucho mejor que el resto de una juventud y decir, oye, yo pues no quiero trabajar tantas horas, o sea, tienes que saber, las reglas de juego están claras, o juegas o no juegas, y no es para todos. Entonces yo creo que en esto se ha de ser honesto, ¿no? En la abogacía de los negocios, en determinados despachos de élite, pues es lo que hay, y además es que funciona así. Que habrá que educar a los clientes para que según qué cosas cambien, estoy de acuerdo, ¿no? Y es una evolución de la sociedad que tiene que llegar. Pero es verdad que no todos están preparados, es algo que me has dicho tú, Marc, antes, y creo que
el abogado es muy versátil. Yo creo que veremos cada vez más abogados directivos. ¿Directivos en qué sentido? ¿De compañías que no son de compañías, sí, porque... Bueno, esto ha pasado siempre, ¿no? Pero ha pasado siempre, pero yo creo que ahora... Bueno. O sea, si empezamos a meterles competencias de management, en esta visión que tenéis de contar siempre el riesgo, el peor escenario, en un entorno tan cambiante, es muy bueno. Ya. Y yo creo que veremos pues una transformación de las profesiones de los abogados. Sí, ¿no? y una cuestión, ahora que está empezando a acabarse el tiempo, sí, y me gustaría que este podcast es un poco de historias, y me gustaría que Eugenia, no es que no me interese lo que estamos hablando, pero creo que me gustaría que nos explique, porque con la trayectoria que tiene Eugenia y lo que ha llegado a vivir, me gustaría, tu mayor reto profesional, ¿cuál ha sido? Mi mayor reto profesional, pues yo creo si es que hay uno. Hay muchos retos. De ingeniería industrial hasta a meterte en el sector de No, para mí ese fue un reto, yo pensé que duraría 6 meses, porque no estaba acostumbrada a tener interlocutores que siempre encontraban el resquicio y tenías que estar preparado para dar respuesta. Y a mí eso me costó francamente, ¿no? Yo creo que ahora ya tengo mentalidad de ya pensar de lo que digo, qué me pueden preguntar, porque va a ir siempre en... Yo creo que eso para mí fue uno de los grandes retos, ¿no? El encontrar que siempre va a haber... O sea, estáis programados. Es decir, tratar con los abogados fue tu mayor reto. Sí, sí. Y aún sigue siendo, ¿eh? Yo creo que, sobre todo cuando tratas en temas de... En definitiva, yo hablo mucho de innovación. Pero tú ya no debes hablar con los abogados, vamos a decir, con culturas tradicionales. O sea, tú ya cuando vas a una empresa a hacer consultoría, ya hablas con personas, creo que ya hablan un poco tu idioma, o bastante tu idioma. Pues yo creo que estamos en un proceso de transformación. Y hay visionarios, los hay, sin duda, y hay algunos que tienes que... Y cuando tienes que ayudar a un abogado a cambiar de mentalidad, ahí el reto es brutal, porque siempre cae del lado de por aquí puede pasar... Claro, yo creo que Uriol va un poco a... es decir, el abogado o los despachos que ya contactan contigo ya es un primer paso, ¿no? Hombre, es decir, ya han hecho un paso enorme que es necesitamos a Eugenia. Necesitamos avanzar, necesitamos evolucionar. Necesitamos hacer un cambio, esto se está estancando. Hombre, yo creo que ya es un paso. Quizá después les cuesta un poquito, ¿no? Pero el primer paso, ya decíamos, lo han hecho, ¿no? Decíamos el 98% es un tipo de abogado que dudo, dentro de este 98%, el porcentaje debe ser pequeño también, que piensen que necesitan cambiar y adaptarse a las nuevas realidades. Yo creo que hay una necesidad también obligada, ¿no? Por el crecimiento, por la competitividad, por cómo seguir generando clientes, y eso es algo que en una profesión en plena transformación genera un poco de vértigo, mucho vértigo a despachos de este tipo. Y luego en las empresas, en las grandes empresas, transformarse a veces también es difícil, porque hay una maquinaria que está funcionando y que luego requiere también de inversiones importantes. Pues oye, ya para acabar, ¿vale? Porque yo creo que también y en honor al nombre del podcast, 80-20, que ya sabes que lo estuvimos discutiendo y también valorando por qué este nombre, ¿no? Muchas sesiones para decidir el nombre. A mí me encanta el nombre. Os he de decir que me encantaría además que mi vida fuese 20-80 en general, ¿no? Que con el 20% de esfuerzo llegases... Y debería ser así, ¿no? O sea, pero sí que nos gustaría entender, y para acabar, ¿cuáles tú crees que han sido las decisiones, ¿no?, clave para al final llegar a convertirte en la Eugenia Navarro que hoy eres? Pues mira, yo creo que el primero es no tener miedo a cambiar, ¿no? Porque yo abandonaba toda una profesión para meterme en algo. Recuerdo que en la entrevista en Baker McKenzie me preguntaron que qué sabía de abogados y dije, nada. Vale. Entonces, ese miedo que se tiene muchas veces en España, ¿no? Que cambias de trabajo y es alguien que haya estado en el mismo sector que tal. Pues yo creo que ese miedo, perder ese miedo a la reinvención, ¿no? Creo que es importante en un sector como este y en cualquier otro, ¿no? Como profesional. ¿Constantemente?
Esto lo tienes muy, muy inculcado, o sea, es constantemente esta filosofía que acabas de decir, o esta forma de ver las cosas. O sea, incluso dentro del sector legal yo he ido evolucionando, ¿no? Y metiéndome en cosas que no tenían nada que ver. Yo creo que es importante el no tener miedo al cambio. A salir de la zona de confort. A salir de la zona de confort. Yo creo, los abogados, no vosotros no, porque habéis salido de la zona de confort totalmente, pero el salir de esa, ¿no?, de lo que sé hacer, yo creo que eso para mí es importantísimo. Y luego yo creo que es muy importante también saber de las personas que te rodeas, ¿no? Para mí también eso es importante, el poder compartir con gente o sea, la importancia de hacer las cosas porque te gusta lo que haces, ¿no? Sí. Y eso sin ver la facturación. Gente que habla tu idioma. Exacto. Y así para finalizar, Eugenia, que es una pregunta que nos gusta mucho, ¿cómo te ves en 10 años? Es decir, ¿qué quieres ser de mayor? No, ya soy mayor. No, pero de mayor. De mayor, ¿qué quieres ser de mayor? O sea, en 10 años, ¿cómo quieres estar? Es que esa pregunta me la estáis haciendo en un momento que realmente me la estoy haciendo, ¿eh? Oye, pues, bueno, pues mira, a mí aportamos nuestro granito de arena. Yo creo que, sinceramente, a mí me gustaría seguir estudiando el sector legal. Me gustaría seguir haciendo estudios, a lo mejor no con este ritmo vertiginoso que llevo, o dedicarme a escribir, dedicarme a seguir contribuyendo a lo que es la transformación del sector legal, pero a lo mejor no con este ritmo. Pero es que el momento es precioso en el sector legal. Lo es. O sea, que quieres seguir revolucionando el sector legal como has hecho hasta ahora. Ya, ahora no sé si ya me revolucionaré mucho, pero sí observándolo y poder contribuir a ese cambio, ¿no? Creo que es tan necesario. Oye, pues muchas gracias, Eugenia. Bueno, ya gracias. está, qué ilusión, ¿no? Qué ilusión. El primero de tantas... Parecía que era imposible y ya lo hemos hecho. Ha estado súper bien, la verdad es que hemos estado muy a gusto. Y nada, damos por concluido el podcast y nos vemos en el siguiente episodio, ¿no, Mar? Sí, ¿no? Pues muchas gracias. A ti.